Las señales del mercado, la trastienda del poder, los personajes claves del mundo empresarial y, ¿por qué no?, innovación, startups y tiempo libre. Por la 100.1, un espacio para conversar e informarse. Esto es DF en Infinita. Junto a nosotros, Blanca Dulanto, periodista del Diario Financiero. ¿Cómo estás, Blanca? Buenas tardes. Bien, ¿y tú, Matías? Hola, Blanca. Muy bien. Hola, Pau. ¿Cómo estás? Paola. Hola. ¿Cómo estás? Muy bien, ¿tú? Todo bien, aquí estamos. Qué bueno. Vamos a hablar de una saga que se venía extendiendo hace un tiempo, ¿no? La saga de WOM contra el Consejo de Defensa del Estado. Durante esta semana en otro programa estábamos hablando sobre el eventual fallo / acuerdo entre ambas partes, que parecieran ambos estar celebrando, diciendo, oye, sí, el fallo es beneficioso para mí. Como bien sabemos, difícilmente los empates dejan a todos felices, ¿no? Primero, ¿cuál fue el conflicto que nos llevó a este punto, Blanca? Mira, Matías, nos remontamos a octubre del 2023. El día 7 de ese mes era el plazo inicial que WOM tenía comprometido con la Subsecretaría de Telecomunicaciones, Subtel, para poder entregar la totalidad de su despliegue, la totalidad de su proyecto que se adjudicó el 2020. Bueno, ya han pasado casi 2 años de ese deadline que tenía la empresa y ¿qué pasa? El proyecto todavía está al debe. Las bases del proyecto que se adjudicó WOM estipulaban que ante algún posible incumplimiento de la firma con las metas establecidas, el Estado podría cobrar las garantías de aproximadamente $50 millones. Chuta. Pero como bien sabemos, en ese tiempo la empresa estuvo financieramente complicada e incluso se acogió al capítulo 11, Sí, pues. que es el de la ley de quiebras de Estados Unidos, en abril del 2024. Pero fue recién en marzo, a fines de marzo de este año, que la empresa logra salir de los tribunales norteamericanos y literalmente cierra ese capítulo, pero aún debido pagarle al Estado las garantías. Bueno, de hecho, mientras estaba en su proceso de reorganización, la empresa judicializó los intentos de Subtel para poder cobrar las garantías e incluso escaló al Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones, o CIADI, para impugnar el alzamiento de la precautoria que solicitó el regulador para poder cobrarles la plata que básicamente les debían. Bueno, ahora, remontándonos más a la actualidad, en junio de este año, a finales te podría decir, el CIADI resolvió rechazar la solicitud de WOM y permitió al final que el Estado pudiera cobrarle las garantías o las boletas a la empresa. Y es aquí donde entra esta nueva etapa de negociación entre la empresa y el Estado para ponerse de acuerdo para ver si se podían pagar proporcionalmente las boletas. De una forma en que la empresa no quedara contra las cuerdas de nuevo. De espalda, claro. Que no Claro, se o sea, básicamente si les cobraban las boletas íntegramente, como se dice. De una. De una, pero íntegramente es la palabra específica. Correcta. Correcta. Si se cobraba íntegramente, o sea, la empresa se iba despachada, se podría decir. Y bueno, Claro, esto todo se hizo a través del Consejo de Defensa del Estado y a la vez este acuerdo también estaban negociando un plazo, porque lo único que quería Subtel en todo este rollo, por decirlo así, era que la empresa, por favor, levántame las antenas y sigamos, complétenme el proyecto. Claro, entonces, como por último, estaba entonces cada uno cumplan, velando por sus intereses y, bueno, llegan a este acuerdo y tras 3 sesiones de deliberación, este martes el Consejo de Defensa de Estado aprueba el acuerdo y que estipula 3 cosas bien importantes. En primera instancia define las garantías, en segunda instancia define un cronograma y después, algo que nadie lo veía venir, estipula una compensación muy grande. En simple, en cuanto a las garantías, el cobro que se le aplicaría a WOM sería del 31% de la boleta. ¿Por qué? Esto es un cobro proporcional al avance que tenía WOM a octubre del 2023, que es cuando básicamente se cumplió,
dijeron ya, incumpliste. El plazo. Entonces, claro. Y ese 31% de la boleta equivale a 352.900 UF, que es equivalente a 14,3 millones de dólares. 14, no 50. 14, pero no 50. Después, pero un poquito, Ah, no, ya, no te adelantes. Después, en el cronograma, los plazos estipulados son que WOM debe entregar el 100% de las localidades obligatorias el 5 de marzo del 2026, el próximo año. Y en cuanto al resto del proyecto de 5G, WOM tiene que entregar el 90% el 30 de septiembre del próximo año y el resto, el 10% restante, el 31 de diciembre del 2026. Y aquí entra el tema de la compensación, que junto a todo lo que exigía este acuerdo, el pacto también tiene esta cláusula que le dice a WOM, oye, tú por haber incumplido y porque te estamos dando más plazo, tienes que pagar 950.000 UF, que equivale a 38,45 dólares aproximadamente, que es como una compensación al Estado por su falta. Y con esto el pago total asciende a 52,75 millones de dólares, un monto mayor al que hubiera significado el cobro íntegro de las boletas de garantía. Pero aquí viene lo que favorece a la empresa, que es cómo paga esta compensación. El plazo para pagar esa compensación va entre el 2027 y 2030 en caso de que el Subtel decía que quiere que este pago sea en dinero, y va del 2027 al 2031 si el Subtel decide, porque es una decisión del ente regulador, si decide que quiere que la empresa lo pague en obras de torres de telefonía, por ejemplo. ¿Quién gana con este acuerdo? Es lo que nos preguntábamos al principio. Bueno, hablando con fuentes de la industria, señalan que acá todos se dieron, entonces que nadie está así 100% contento, pero dicen, ya, por lo menos se cerró el tema que a todos nos tenía un poco angustiados. Consultado por DF, el subsecretario de Telecomunicaciones, Claudio Araya, sostuvo que el Estado ganó en varios sentidos. Primero, porque gana alrededor de 5,3 millones extra de dólares, perdón. Y por otro lado, se viabiliza el término del proyecto y con ello el acceso a muchas localidades al servicio. Por último, WOM debe ingresar nuevas garantías. Cualquier incumplimiento faculta al Estado para recuperar el espectro asignado a WOM y volver a concursarlo. ¿Esto qué quiere decir? Que al final WOM, como tiene nuevos plazos, tiene nuevas garantías que en caso de incumplimiento deberá pagar o el Estado cobrar. Además, agregó que WOM ganó viabilidad, pues la ejecución de las garantías o la caducidad de sus concesiones lo habrían sacado del mercado nacional. Básicamente WOM ganó el derecho a seguir existiendo. Claro, ganó. De hecho, dice, esta viabilidad se manifiesta en contar con un plazo adicional para terminar el proyecto y la gradualidad del pago en compensaciones al Estado. O sea, sigue viviendo y tiene plazo para no estar tan estrecho financieramente. Consultados también fuentes de la industria y fuentes cercanas también a la empresa, todos señalan que esto le da más certidumbre a la industria y a la empresa. O sea, hay más credibilidad de cara al mercado de capitales, lo que a WOM lo beneficia mucho porque al final es esa la forma que tiene para financiar el proyecto que tiene por delante. Debo decir que cuando WOM ganó esa licitación de 5G a mí me llamó un poquito la atención. Era una licitación súper grande. Porque era una licitación súper grande y uno no sabía si es que WOM era una empresa con la espalda como para hacerla, sin minimizar, ¿no? Pero estamos hablando de una empresa local con una infraestructura que no es el mismo que otras grandes empresas internacionales. Como que me llamó un poquito la atención. Además ya venían de momentos económicos bien frágiles. Claro. Entonces, bueno, terminó efectivamente siendo una complicación para la compañía el hacerse cargo de un proyecto de esta envergadura. Si uno lo habla hoy día con la compañía, básicamente ellos dicen, bueno, de hecho, ayer Chris Bannister posteó en LinkedIn que esto había sido culpa de los ex dueños, diciendo ellos sacaron unos dividendos gigantes y dejaron desfinanciada a la compañía.
y claro, le echan la culpa a ellos, pero uno ahí dice cuál es la espalda financiera que tenía la empresa. Sí. Pero ahí está la duda y veremos en qué queda esto. Bueno, este acuerdo todavía tiene que pasar por Hacienda y después el Estado y la empresa lo firman y ahí es cuando se produce el desembolso. Primero viene el pago de la garantía, que se debería dar dentro de los 30 días siguientes de firmado el acuerdo. Y bueno, ya les comenté los plazos de la compensación. Y un datito más, luego de que se firme, WOM también debe desistir y salir y desistir de su demanda en el CIADI, por lo que se daría por cerrado y le tienen que pagar los abogados a Subtel por el caso. Un caso que es como la encuesta de radios. Todas ganan. Todas ganan siempre. Blanca Olanto, periodista del Diario Financiero, gracias por habernos acompañado. Muchas gracias a que ustedes. estén muy bien, hasta la próxima. Que estén súper. 7:23. Esto fue DF en Infinita, un espacio para conversar e informarse por la 100.1.